Buenos días a todos. Nos da mucho gusto tenerles con nosotros en casa. Voy a dar lectura al comunicado que hemos preparado para hoy. Dice así: en primer lugar, expresamos una cordial felicitación a todos. Deseamos felices Pascuas de Resurrección. Que Cristo resucitado les acompañe, les proteja y les bendiga siempre. Segundo, también felicitamos la participación de los fieles en todos los actos de la Semana Santa. Participación bien sea de forma presencial como a través de los medios de comunicación social. Fue una hermosa manifestación de fe, vivida en un ambiente de reflexión y oración, cumpliendo muy responsablemente con todos los protocolos de bioseguridad. La Semana Santa ha sido una ocasión para encontrarnos con el Señor y suplicarle nos conceda que finalice ya la pandemia. Hemos orado por todos los enfermos a causa de la pandemia y por todos los difuntos. Tercero, sin embargo, ha sido triste ver los lugares de diversión completamente abarrotados de personas, sin el debido cuidado que nos impone la pandemia que estamos atravesando. Es lamentable, no solo porque la Semana Santa debe ser un tiempo dedicado a la oración, sino también porque estamos en pandemia y toda aglomeración de personas puede ser ocasión de contagios. Dios quiera para bien de ellos mismos y de la comunidad que esto no cause un rebrote de la enfermedad. Es de desear que la Semana Santa sea empleada para reflexionar en familia y dar culto a Dios. Cuarto, nos alegra que la vacuna contra el coronavirus ya haya sido aplicada o se esté aplicando a las personas que están combatiendo la enfermedad y que pronto se aplique masivamente a la población. Es de desear que la vacuna se ofrezca a todos, sin excepción, que todos tengamos la oportunidad de vacunarnos, con prioridad para los más vulnerables. Es importante que se tenga muy en cuenta a las personas más pobres, a las personas solas, abandonadas e indigentes, que también ellos puedan ser vacunados a tiempo. Quinto, finalmente hacemos un llamado a todas las personas a vacunarse. No tengamos temor. La vacuna será de gran beneficio para todos, no solo para el bien individual, sino también para el bien de la comunidad, pues la manera de superar la enfermedad es esta, la vacunación. Como país, que el resucitado nos bendiga a todos y quedamos a su disposición para cualquier pregunta. La primera pregunta corresponde a Edgar García, Megavisión. Buenos días. Buenos días. Conocer su postura en torno al proceso que ya se ha dado seguimiento del caso de la salvadoreña asesinada en México. Sus restos ya están en el país, incluso se ha dado acompañamiento para poder traer a las hijas de Verónica. Pero, ¿qué es lo que se podría analizar en torno a esta situación, tomando en cuenta que se debería sentar un precedente para que una situación como esta no se vuelva a repetir en el país, en el mundo entero más bien? Y también, ¿qué es lo que esperan ustedes como iglesia en torno a las investigaciones que ya se tienen en este caso? Y otro tema que me gustaría conocer es qué es lo que ustedes esperan de la nueva asamblea, tomando en cuenta que ya estamos a pocos días que ellos tomen posesión de su cargo. ¿Cuáles son los temas prioritarios que
consideran ustedes que deberían trabajar al momento de llegar al Salón Azul? Gracias. Sí, muchas gracias. Vean, en cuanto a Victoria, la persona que ha sido brutalmente asesinada mientras buscaba mejorar su vida como migrante, en realidad es un caso emblemático que habla del drama de tantos salvadoreños y de otros países, cómo se les maltrata, cómo se violan sus derechos, cómo se les asesina incluso. Eso es muy triste, es inhumano, no se puede permitir. Pensemos en todos los salvadoreños que han muerto en México, en Coahuila, en Tamaulipas, en la gran masacre, pero también en las caravanas, en distintos momentos, tantos desaparecidos, trata de personas, atropello a niños, abusos, etc. Todo eso es muy grave, es muy grave. Qué bueno que en este caso pareciera que se está investigando y que se quiere hacer justicia. Qué bueno. Ojalá que no sea solo una apariencia, sino que de verdad las cosas cambien. Auguraríamos que de parte de nuestro país haya una política efectiva de protección a nuestros hermanos migrantes y de defensa de sus derechos, donde quiera que estén. No son criminales, como muchas veces se les ha querido ver. No son ni siquiera ilegales, son indocumentados, porque tienen el derecho a migrar las personas. Y todos somos habitantes de este mundo. Las fronteras son para organizar los países, no para dividirlos, mucho menos para bloquear el paso de las personas. Los países están al beneficio de las personas y no al contrario. Entonces, sentimos mucho, nos solidarizamos con la familia doliente, cómo no, pero también como salvadoreños, que somos una gran familia, lo sentimos mucho, lloramos esta muerte. Les encomendamos al Señor, a ella y a todos los que han sufrido estos maltratos, vejámenes y asesinatos. Les encomendamos al Señor, pero pedimos a las autoridades que haya verdadera defensa de los derechos de los migrantes. No solo a las autoridades nuestras, sino también a las autoridades de los países a donde nuestros hermanos van. No es justo, no se les puede maltratar. Eso va contra la ley de Dios, pero también va contra la propia humanidad. Ojalá pues que se supere y que, como ya dije, este sea motivo para revisar las legislaciones y favorecer a nuestros migrantes. También en Estados Unidos es momento para que aquel país, con el nuevo gobierno que tienen, efectivamente promueva la reforma integral migratoria que tanto hemos pedido y que sería un beneficio para todos, incluyendo también para los americanos. Bueno, y en cuanto a lo que nosotros quisiéramos para la nueva asamblea, pues lo hemos dicho varias veces, incluso la otra vez publicábamos una carta pastoral de nombre, escúchenlo, donde estamos principalmente con ese objetivo, publicando la carta, con un mensaje para los nuevos funcionarios, para los nuevos diputados. Vamos a hacérselas llegar a ellos, quizás algunos ya la tengan, pero vamos a hacérselas llegar. Pero en síntesis, ¿qué es lo que nosotros quisiéramos? Bueno, que de una vez
para siempre en adelante se gobierne para el pueblo, en beneficio de la población, y no para beneficio de particulares, de grupos de poder o de partidos políticos que se empoderan. Y es triste cómo los partidos son los que gobiernan. Y entonces ya hemos visto las consecuencias. Y ni siquiera hay lo que se llama la democracia participativa, sino más bien lo que aquí se ha impuesto es una democracia representativa. El artículo 85 de la Constitución Política, como todos los artículos de la Constitución, deberían defender los derechos de la población. Y en vez, ese artículo le niega el derecho a participar al pueblo. Dice que la única forma de participar en el gobierno será a través de los partidos políticos. O sea que no puede haber referéndum, no puede haber plebiscito, no puede expresarse el pueblo. Son los partidos los que tienen todo el derecho. Eso tiene que ser abolido, ese artículo. En la carta decimos que es un artículo espurio, nefasto, todo él, porque en vez de defender el derecho de los ciudadanos, se los quita para dárselos a los partidos políticos. Pero no solo eso, también aquel artículo que defiende los derechos del que se ha enriquecido ilícitamente. Me parece que es el artículo 240. Dice que después de 10 años, el que se ha enriquecido ilícitamente ya no puede ser juzgado. Es absurdo. ¿Cómo puede ser en un país que si alguien roba al erario público, después de 10 años quede libre, sea dueño de lo que robó? Yo no sé si hay otros países que tengan leyes así, pero lo que es todavía más escandaloso que esté en la Constitución política, que sea un artículo dedicado a eso, a darle derecho al que robó al erario público. También el otro artículo que blinda a los funcionarios públicos con un fuero absoluto, que cometan la falta que cometan, nadie los puede tocar. Los diputados gozan de ese fuero. ¿Cómo es posible? Está bien que tuvieran protección en el ejercicio de sus deberes, pero no para cometer crímenes y que nadie les haga ningún juicio. Esos son algunos artículos, pero hay más, naturalmente, y sobre todo leyes secundarias. Pero hablando de la Constitución, ojalá que esta nueva Asamblea ya de una vez ratifiquen las reformas constitucionales que tanto hemos pedido como pueblo salvadoreño. La reforma que reconoce el derecho humano al agua y el derecho humano a la alimentación adecuada. Por 3 veces se ha aprobado en la Asamblea, pero no se ratifica. Es un juego burdo, es una burla para el pueblo. Bien se ve que a la Asamblea no le ha interesado el pueblo, aunque se diga lo contrario, pero de hecho no le interesa nomás los votos del pueblo. Por eso es que la aprueban, pero no la ratifican. Ojalá que esta nueva Asamblea sí lo haga y que demuestre que sí quiere gobernar para el pueblo. Esperaríamos que en las primeras sesiones se aprueben esos derechos, que además está decir que son importantes y que el pueblo los merece,
Somos firmantes de la ONU, y la ONU hace 10 años reconoció el derecho humano al agua, y hace 72 años reconoció el derecho humano a la alimentación adecuada. Estos países están obligados a reconocerlo en sus constituciones porque son firmantes de la ONU. No lo han hecho. Aunque la ONU se los haya pedido, no lo hacen. ¿Por qué? No sabemos. No sabemos. Ojalá que ahora sí. Es la esperanza del pueblo. Pero que también tengamos una ley del agua, una ley general del agua, como debe ser, donde el agua sea administrada por funcionarios públicos con participación ciudadana y donde se distribuya en beneficio de todos. Hasta hoy impera la ley del más fuerte. No hay ley. Y con eso se cometen tantas injusticias. Ojalá que haya también una ley que regule o que garantice la alimentación conforme al derecho humano de la alimentación, la seguridad alimentaria, la protección a nuestros agricultores, en fin, para decirlo en una palabra, que se gobierne en beneficio del pueblo. El pueblo espera eso, por eso los ha elegido, esperando que de una vez las leyes sean en beneficio del pueblo y no de grupos de poder, y no seguir burlando al pueblo, que eso es muy negativo. Eso es lo que yo diría. Y no es mi afán criticar a nadie, sino más bien que avancemos y que se hagan aquí las cosas como se deben hacer, como corresponde a un país democrático, y que haya justicia, y que no se favorezca la impunidad, sino al contrario, la justicia. Y una deuda, y con esto termino, muy importante, que ojalá se salde, es la ley de reconciliación nacional. Porque cuando la Corte derogó la ley de amnistía, porque era una ley espuria, mandó que se hiciera, ordenó que se aprobara una ley de reconciliación nacional, de justicia transicional, donde se les repare a las víctimas, se les pida perdón y se les reconozca, se les cuente la verdad de sus muertos. Eso urge porque ya las víctimas han pasado 40 años o más años de sus crímenes, algunos ya murieron. Es necesario que se haga justicia. En una palabra, la nueva asamblea tiene la oportunidad y la misión de administrar justicia, de gobernar de acuerdo con la verdad y con sensibilidad en beneficio del pobre, del que siempre es vulnerado en sus derechos y víctima en una sociedad injusta. Que eso cambie, que las leyes sean justas y que sea superada de una vez la impunidad. Muchas gracias. La siguiente pregunta corresponde a Melissa Pacheco, La Prensa Gráfica. Buenos días, Monseñor. Buenos días. Más de 600 personas han desaparecido en los primeros meses del año. Las autoridades han minimizado el problema por considerar que la mayoría de estas personas que desaparecen son encontradas con vida y un pequeño porcentaje es el que fallece. ¿Cómo evalúa esta posición gubernamental y cuál cree que debería ser el enfoque para abordar este tema? Sí, vea, la vida de una sola persona es motivo de gran preocupación para nosotros y debe serlo así para todos. Es grave el que mueran las personas aquí con tanta facilidad, desaparezcan otros, se encuentren los cadáveres y como que nada pasó. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Al contrario, tenemos que trabajar por una sociedad libre de violencia. Entonces, las nuevas autoridades
tienen también esta misión, los que van a tomar posesión, y también el nuevo ministro de Seguridad Pública, y los que ya están, por supuesto. Entonces, la policía, la fiscalía, todas las autoridades deberán empeñarse porque esto sea superado. Solamente cuando superemos la violencia vamos a podernos desarrollar y superar. De lo contrario no se puede. Es un cáncer que debe ser superado. Ahora bien, ¿cómo superarlo? Esa es la pregunta. ¿Cómo superarlo? Nosotros hemos dicho aquí en varias ocasiones que son dos las vías y que no puede hacerse solo por una vía, tiene que ser las dos vías a la vez. Una es, aunque se oiga mal la palabra, pero es necesario, que es la represión del crimen y la persecución del crimen. Tiene que haber justicia. Y no estoy diciendo yo que se culpe al inocente y se le castigue, no, sino que al que ha delinquido tiene que responder. Y eso se ha hecho siempre y en todas partes. Y a veces hasta se ha querido exagerar, diciendo que se va a actuar con mano dura, súper dura, extra dura, y ahí se queda, en puro discurso. Pero es necesario hacerlo, y hacerlo bien, con justicia. Y la otra vía es todavía más importante, diría yo, y esta no se ha hecho, y es darle a las personas oportunidad de superación, a los adultos fuentes de trabajo y a los jóvenes oportunidades de estudio. Y entonces las cosas van a mejorar, porque habiendo oportunidad de superarse, todos aquellos que tienen buena voluntad van a ir por ese camino. Los que no tienen buena voluntad, pues por eso también está la dureza de la ley. Entonces, cuando se aplica la ley, pues a lo mejor cambian de idea. Pero si no se tienen los dos aspectos, las cosas no funcionan. Y esto no lo digo yo, sino que está en todos los países desarrollados. Es así, en todos los países democráticos. Es lo que hace Europa, es lo que hace Estados Unidos. Los modelos los tenemos. Es necesario que nos apliquemos. Y enhorabuena, ojalá. La población tiene esta esperanza de que las cosas cambien. Y yo digo, siempre me pregunto, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Y pienso que ya después de 40 años de violencia, por supuesto que la voluntad de Dios es que superemos todo esto. Con la ayuda de Él y con el esfuerzo de todos, vamos a salir adelante. Es muy triste que las personas estén muriendo, y lo menos que podemos hacer es acostumbrarnos, y como que ya nada pasa, como que es normal. Eso no es normal. Una sola persona que desaparece o que muere debería ser duelo nacional, porque todos tenemos derecho a la vida, por supuesto. Muchas gracias. La siguiente pregunta corresponde a Tatiana Funes, Canal 10. Buenos días, arzobispo. Yo quería consultarle acerca de dos temas. Uno, usted ya se refería en el comunicado a la vacunación en nuestro país. En un año de pandemia se han hecho algunos esfuerzos de parte del gobierno y uno de ellos es traer la vacuna y ya en los próximos días se va a comenzar con la aplicación de este fármaco a las personas mayores de 50 años. Su evaluación acerca del manejo de la pandemia de parte del gobierno y también en cuanto a la Asamblea Legislativa. Usted se pronunciaba acerca de algunas deudas en materia legislativa que va a dejar esta Asamblea, pero también hay temas controversiales como el tema de las plazas fantasmas. ¿Quién va a responder por ese dinero que se está pagando a personas que no están laborando en la Asamblea Legislativa? Y también hay un abogado que ha pedido un embargo a los bienes de los diputados. Sus valoraciones al respecto.
Sí. Vea, en cuanto al manejo de la pandemia, es bien complejo porque es la sociedad entera, incluyendo, por supuesto, a los funcionarios públicos y también a las personas civiles. Es difícil. Yo creo que ningún país puede decir haber hecho un excelente manejo de la pandemia. La pandemia trae crisis a todos los países, trae dificultades. Y bueno, aquí hemos visto un problema de falta de diálogo que denunciamos tanto durante el año pasado, donde los poderes del Estado estaban en conflicto. Y yo no quiero culpar a uno y justificar al otro, que me parece que sería inoperante, sino solo señalar que en esa situación de conflicto entre los poderes del Estado es difícil poder hacer la mejor atención. Con todo, Dios ha sido grande con nosotros y hemos salido adelante. Algunas decisiones han sido acertadas, no cabe duda, pero han habido bloqueos, han habido cosas que no han permitido que no se ha podido hacer la mejor atención a la pandemia. Ahora con la vacuna, ahora estamos ya en lo de la vacuna. Yo sé que es difícil también, que todos los países están con la necesidad de tener suficientes vacunas. En Europa y en Estados Unidos, incluso Brasil, está el fenómeno de las nuevas cepas que ponen en dificultad a la nación y están pues queriendo avanzar más en la vacunación. Aquí, ¿cómo estamos en lo de la vacuna? Pues yo no estoy muy informado, la verdad, pero lo que he oído decir, las notas que ustedes nos presentan, que se ha comprado un buen lote de vacunas, que algunas ya llegaron, que ya incluso se aplicaron a los médicos, enfermeras y demás personal que atiende a los enfermos, y que va a comenzar, como usted dice, la vacunación masiva de las personas de 50 años hacia adelante, de edad avanzada. Entonces, enhorabuena. Lo que quisiéramos, más que estar haciendo análisis de lo pasado, ojalá que la vacunación sea un éxito y que pueda pronto aplicarse y aplicarse a todos, que no se discrimine a nadie. Y ojalá también que la población tenga confianza para ponerse la vacuna, porque siempre hay ideas de que la vacuna va a ser mala, que nos va a hacer daño, que esto, que lo demás. Como la vacuna de la influenza, por ejemplo, muchas personas no se la ponen porque tienen miedo que les va a causar daño. La verdad es que la vacuna está hecha para salvar vidas y su beneficio es indiscutible. Puede ser que una persona está propensa a una enfermedad y se vacunó y con la enfermedad tiene que verse grave o muere, pero ese no es el objetivo de la vacuna, es todo lo contrario. Yo no soy ningún experto, pero como iglesia estamos a favor de la vacunación. El Papa se vacunó y los documentos del Vaticano nos mandan nos invitan a que nos vacunemos, también para el bien de la humanidad. Es un acto de solidaridad, dice el Vaticano, porque de esa manera podemos vencer la pandemia. Eso es lo que diría yo en cuanto a la vacunación, augurando que se tenga éxito y que esto de verdad solucione el problema nuestro. Somos un país pequeño y si logramos la vacunación del 80%, ya el virus habría caído. Y si logramos el 100%, pues se erradica totalmente. Ojalá, primero Dios. Ahora, en cuanto a su pregunta sobre
las cosas que han pasado en la Asamblea. Yo diría que incluso hace un momento estaba diciendo las cosas que no se han hecho en la Asamblea, no solo esta Asamblea, sino las asambleas de tiempo atrás. Aquí ha sido una mala praxis. Creo yo que esto de las plazas fantasmas no es de esta Asamblea, sino de las anteriores también. No estoy muy informado, pero entiendo que es un problema ya de buena data, diríamos, de buen tiempo. ¿Qué es lo que tiene que hacerse? Pues que ya no continúe. Primero eso, que no continúe, que no se puede tolerar. Si no se sabía o no se había analizado el punto, etcétera, los motivos que hayan sido, pero debe terminar eso. De lo contrario, andaríamos muy mal. Ahora, ¿qué hacer con los vicios que se han descubierto? Para eso están las leyes y las instituciones. Yo soy el menos indicado para decir cómo se actúe, porque reconozco mi ignorancia en la materia, no soy un experto en leyes para decir cuáles son los procesos, pero el país tiene expertos y tiene personas empleadas en la justicia, que opere la justicia, que se supere la impunidad. Lo que no significa castigar al inocente, no. Precisamente la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Entonces, pero tiene que ventilarse en las instituciones y aplicarse la ley, naturalmente. Pero ojalá que estos vicios no continúen. Ese es el punto. Si eso lo logramos, habríamos dado un gran paso. Y de nuevo, más que ver atrás, importante ver hacia adelante. Ahora con las redes sociales, con la comunicación que tenemos, que el pueblo tiene una voz que nadie puede callar, ya no es posible esto. Y sería absurdo que quienes han manejado así las cosas quieran seguirlas manejando. Que se den cuenta que eso terminó. Eso sí vale la pena. Y que podamos diseñar un país libre de esos problemas. Entonces vamos a avanzar. Primero Dios. La última pregunta corresponde a Adriana González, Teleprensa. Buenos días. Quisiera su opinión en relación a la confrontación que se ha dado esta semana entre el presidente de la República y una congresista estadounidense. ¿Cómo ve estos intercambios? Ambos han tenido pues diferentes comentarios, y también esta semana o las semanas anteriores también el presidente de la República mencionó sobre que se trate por separado El Salvador en relación a la atención a la crisis migratoria en la frontera con México. Él dice que no se puede tratar como el Triángulo Norte, sino que los países según su condición, y ha dicho que es un plan reciclado el de Joe Biden para poder atender este problema. Sí, vea, he estado viendo ciertamente esas críticas de algunas personas de Estados Unidos, del gobierno o del Congreso. Y también escuché las declaraciones del gobierno, concretamente de la señora ¿cómo se llama? Delegada presidencial. ¿Mande? Comisionada presidencial, sí, señora Carolina Recinos, que decía que estaban estudiando esta situación y conociendo a fondo lo que les están demandando, lo que les están pidiendo que aclaren, y que luego darán una respuesta. Y como gobierno, entonces, esperamos eso, la respuesta del gobierno, como no, en su momento. Ahora, en cuanto a esto del
las diferencias con el Triángulo Norte y que es necesario que se trate a cada uno de los países por separado. De eso no tengo conocimiento, la verdad, de esas diferencias. Me parece que es correcto que se trate a cada uno por separado, porque no sería justo que lo que pase en un país afecte a los demás países. Si algo no está bueno, entonces que por eso se afecte a la comunidad, en este caso de los 3 países del Triángulo Norte, no sería justo. Me parece que está bien que se trate en cuanto a las diferencias por separado. Está bien que el programa sea común, pero que no se aplique a los 3 la falta que hubo en uno. No sería justo. Pero confieso que no tengo conocimiento de esa situación. De lo otro, estamos a la espera, creo yo, que el gobierno dé su respuesta. Muy bien, pues muchas gracias a ustedes por estar aquí, por dar cobertura a este momento. Pasen todos un buen día, un buen domingo y felices Pascuas de Resurrección a todos.